Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo se verá este cambio parcial en la Constitución que ahora ya está en manos de la Asamblea? Eso le vamos a preguntar a Aldrin Gómez, abogado. Gracias, Aldrin, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué comentarios le merece esta entrega que hizo el presidente a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución y para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la lucha contra el crimen organizado? Bienvenido. Buenos días, Verónica. Es un placer siempre estar con usted y con la distinguida audiencia de Radio Sucesos. A ver, el hecho de que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria a la Policía Nacional en el resguardo de la seguridad interna no es algo nuevo en el país, ¿no? Recordará usted que, de hecho, desde la formación de las repúblicas, inicialmente quienes se encargaban de la seguridad interna eran las Fuerzas Armadas, no había como tal una policía. Habían estas personas que de una u otra manera, recordará usted, de muy antiguo te decían, son las 10 y todo sereno, era una especie de guardias que existían, pero más allá de eso no hacían per se un tema de seguridad, sino las Fuerzas Armadas. Antes de la Constitución del 98, de igual manera, ¿qué es lo que sucedía? El presidente podía disponer de forma ordinaria el uso de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. A partir de la Constitución del 98 es que se establece esta excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, pues como usted muy bien lo notaba, empieza a distinguirse la función de las Fuerzas Armadas como un ente de control de la seguridad, de la soberanía estatal, fronteras, y por otro lado, una policía pues especializada que se encargue ya de los problemas que son un poco más caseros, digámoslo de ese modo. Ahora, claro, naturalmente, y es muy curioso, las naciones sudamericanas siempre ven en las Fuerzas Armadas la solución a todo, ¿no? Verá usted lo que pasó recientemente también en Perú. Todo el mundo, veíamos al expresidente Castillo, pues declarando un golpe de Estado, y todo el mundo lo que hacía es mirar hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? Entonces, por un lado, es bueno que pues la sociedad ecuatoriana tenga todavía esa confianza en las Fuerzas Armadas, eso es algo muy bueno, pero claro, se presentan algunos problemas. Y el primero es que nosotros en el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir, usted recordará del Correato, lo que empezamos a hacer con las fuerzas de seguridad y sobre todo las Fuerzas Armadas es, pues, primero a deslegitimarlas, luego a quitarles presupuesto. El tema de la seguridad es algo caro, ¿no? Por Pues supuesto. la gente que dice, no, es que nos cuesta mucho dinero, dice, está encontrando el agua, está buscando, perdón, está descubriendo el agua tibia. Claro, la seguridad es cara, pero no hemos ni siquiera consolidado, que las Fuerzas Armadas realicen sus funciones para las cuales fue creada en la Constitución. No hemos ni siquiera consolidado esto y ya estamos queriendo darle unas funciones complementarias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en sí en el problema de la ley? ¿Qué es lo que sucede? Usted verá que esta ley, esta reforma parcial, perdón, implica una situación y te dice que las Fuerzas Armadas podrán apoyar en la seguridad interna a pedido de la Policía Nacional. Entonces, claro, yo me pregunto y le pregunto a usted y a la ciudadanía, ¿usted cree que la Policía Nacional prácticamente va a decirle, vea, no puedo con la seguridad interna? Porque eso es lo que me dice la ley. Vea, presidente, no puedo con la seguridad interna del país, necesito que me ayuden las Fuerzas Armadas. Prácticamente le estarías pidiendo a la policía de manera formal la rendición, ¿no? Entonces, creo que son problemas que podríamos empezar a debatirlos por ahí. Gracias, Aldrin. Amigos, estamos conversando con Aldrin Gómez, abogado especialista en Derecho Tributario, Económico, Financiero, y ahora estamos topando esta situación de una posible reforma a la Constitución para que las Fuerzas Armadas actúen en conjunto con la policía para luchar contra el crimen
organizado contra el terrorismo, contra esta situación de inseguridad. Y bueno, vemos cómo el presidente acudió a la asamblea con sus coidarios, entregó este proyecto que tendrá que ser aprobado en 2 debates en la asamblea, y más allá de si es que tendrá o no los votos, bueno, estamos viendo con Aldrin Gómez qué tan probable es que esta situación se dé y qué tan conveniente es. Y bueno, al respecto, Aldrin, bueno, ¿qué podía pasar con la policía? Porque si es que la policía está aceptando, en el caso hipotético que el proyecto pasara y lo hiciera, diría, bueno, no estoy pudiendo con mi trabajo, entonces tengo que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. Sería algo así, según está escrito en esta ley. Exactamente. Mire, lo que este proyecto lo que trata de decirte de una u otra manera es, no puede el presidente disponer de forma unilateral el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que te dice es a pedido de la Policía Nacional. Entonces yo me pregunto, ¿qué comandante general de la Policía Nacional, dentro de todas sus funciones, pues va a reconocer que la inseguridad del país ha sobrepasado pues todos los elementos humanos, los elementos de seguridad que tiene la policía? Yo lo veo muy difícil en realidad que eso pase. Y si eso pasara prácticamente, bueno, no sé, no, yo como presidente le dijera, bueno, hágame esa petición y también adjúnteme su renuncia, ¿no? Porque prácticamente me está diciendo que no puede hacer la función para la que prácticamente está creada la Policía Nacional. Y luego vamos también a los problemas. Mire, la gente piensa que acá los asambleístas, sobre todo los políticos, piensan que esto es de soplar y hacer botellas, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo está la policía, perdón, las Fuerzas Armadas en tema de dotación, en tema de recursos. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Finanzas y todos los presupuestos que tienen que entregarse? Primero para las finalidades que ya tienen las Fuerzas Armadas y luego para estas otras complementarias que quieren instaurarse en el país. Mire, lastimosamente, como le digo, creo que los políticos, sobre todo, le vuelvo e insisto, desde la época de Correa, pues lo que se hizo fue recortar los recursos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de una manera abismal, ¿no? Que hoy en día uno dice, bueno, Dios no quiera que suceda un conflicto bélico internacional, porque se van pasando por encima de nosotros nomás. Y con todo el respeto se lo digo de las Fuerzas Armadas, yo soy, creo que muy respetuoso de las Fuerzas Armadas, pero hay que decir las cosas como son y la realidad es esa. Las Fuerzas Armadas no se encuentran ni capacitadas, ni tienen todavía la dotación, los recursos para cumplir las finalidades que ya les ha dado la Constitución, peor van a tener ahora para el tema de la seguridad interna. Entonces, yo creo que esta propuesta del presidente viene también acompañada de una política pública de dotación de recursos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no solo es de decir, a ver, militares salgan a las calles. Mire, por más que uno, y se lo digo, esto no debería ser así, por más que uno mire militares en las calles, de hecho eso es lo que le gusta a la gente, que los militares estén patrullando por ahí, y a uno le da esa sensación de seguridad. Pero bueno, al final del día uno dice, ¿es real esa seguridad que nos brindan las Fuerzas Armadas o es solo meramente especulativa? Y bueno, ahí veremos, claro, eso es una situación que habrá que esperar, ¿no? Habrá que ver qué sucede y cómo lo está planteando el gobierno, más allá de ir y presentar en la Asamblea pues esta propuesta. Bueno, un buen cuestionamiento, Aldrin, porque la verdad, ¿qué pasa con las fronteras? ¿Por qué son tan permeables si es que tenemos a los militares, a las Fuerzas Armadas que tendrían que protegerla, ¿no? Ahora, respecto a este cambio que está proponiendo el Ejecutivo, actualmente los militares y policías pueden operar en conjunto cuando hay estos decretos de estado de excepción, como el que está vigente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, tras, recordemos, de esta ola de violencia que se desató por bandas ligadas al narcotráfico. ¿Qué cambiaría de la manera en que está en este momento operando con los estados de excepción? ¿Qué cambiaría si es que se aprueba este referéndum? Lo que pasaría es que ya no sería necesario un decreto de estado de excepción, es decir, las Fuerzas Armadas podrían de forma ordinaria poder apoyar a la Policía Nacional pues en las tareas de brindar seguridad interna, ¿no? Ahora, una cosa que usted anotaba que no sé por qué se mira de manera aislada, ¿no?
El hecho de que las Fuerzas Armadas tengan como misión fundamental pues, el proteger la soberanía, y entre ellos, como usted bien lo notaba, el tema de las fronteras. No es un tema aislado de la seguridad interna, ¿no? No sé por qué se entiende que la seguridad interna es una y la seguridad interna externa es otra. Si yo desvío a las Fuerzas Armadas de su misión fundamental, si yo me dedico a las Fuerzas Armadas a darle una función que tranquilamente podría tener la Policía Nacional, con un aumento de presupuesto, con un aumento de personal, con un aumento de una política pública criminal estatal, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que vas a dejar desprotegidas las fronteras, qué van a pasar con los mares, qué van a pasar con los cielos, qué van a pasar con los radares. El tema del crimen organizado transnacional es una problemática que debe ser enfrentada desde una, como le digo, una política pública conjunta. Es decir, tengo a las Fuerzas Armadas controlando fronteras porque por dónde entra pues el armamento, por dónde entra Respuesta la por las droga, por fronteras, dónde los entran pasos las ilegales, avionetas. las trochas. Exactamente. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? O sea, tengo totalmente aseguradas las fronteras, tengo totalmente, la seguridad de que por otros países no van a ingresar esto, o de una u otra manera me estás diciendo, bueno, creo que ya nosotros como ahora, ya, creo que hasta somos hasta productores ya de droga, ahora también somos ya productores de armas, o sea, solo eso me basta y lo que tengo que hacer es combatirla desde adentro con las Fuerzas Armadas. Me parece que es una visión muy sesgada de la real problemática. Bueno, es complejo este tema, amigos, son las 7:33, conversamos con el abogado Aldrin Gómez sobre esta reforma que plantea el presidente de la República, que le entregó a la Asamblea Nacional y que, bueno, para que sea viabilizada necesitará que la Asamblea lo apruebe en dos debates y después tendrá que pasar un referéndum, es decir, una votación de la gente. Obviamente, para que esto pase tiene que ser aprobado porque también hay la posibilidad de que la Asamblea Nacional archive esta reforma, esta propuesta que hace el Ejecutivo. Y si es así, Aldrin, ahí ya no cabría otro intento de parte del Ejecutivo si es que la Asamblea, pues, no hay los votos y archiva esta propuesta. Sí cabría, ¿no? Pero tiene que esperarse un año. O sea, cabría, pero, a ver, no sé, yo también el presidente creo que ha sido bastante arriesgado porque una reforma parcial implica, por un lado, votos de la Asamblea Nacional que ya se ha visto no se tienen. Ya no es la primera vez que la Asamblea rechaza una propuesta legislativa al presidente Lazo. Y luego, pues yo no sé bajo qué tipo de parámetros estás midiendo tu aceptación de popularidad, ¿no? Recién hace un par de semanas nomás veíamos que la aceptación del presidente en Ecuador, pues es de las más bajas de la región. Y una consulta popular es una medida definitiva de popularidad, ¿no? De cómo estás tú con la aceptación de la ciudadanía. Ahora, no solo es el hecho de que te vas a enfrentar al primer problema, la Asamblea Nacional, una asamblea que siempre ha sido conflictiva con tu plan de gobierno, sino también el filtro de la ciudadanía, pues como usted muy bien lo anota, de aprobarse esta reforma parcial constitucional por parte de la Asamblea, esto tiene que ser sometido a referéndum, a consulta popular, a conocimiento de los ciudadanos. Y bueno, ahí veremos si es que esto pasa. Y yo me atrevería a decirle que, claro, de la forma en que se ha vendido esto, muy populista, podría ser que el presidente tenga por ahí como le digo, un aliciente por parte de la ciudadanía, pero el rato de los ratos yo quiero ver hacia dónde va el asunto. O sea, si esto verdaderamente responde a una política criminal o solo implica decretar y decir, bueno, militares a las calles y no sé si esto implica inclusive exponerlos también, ¿no? Exponer a la policía, exponer a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque no es cuestión de decir, como ya pasó en las protestas de octubre de 2019, salga usted con un palo y con piedras y bueno, vayamos al empate. El uso progresivo de la fuerza no implica ir al empate con el delincuente, ¿no? Quiero decir que si el delincuente me agrede con un bate, pues yo le respondo con un bate. Eso no es uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza es si el delincuente me agrede con un bate, pues yo trato de neutralizarlo con un armamento algo menor. No digo letal, por eso digo progresivo, pero sí trato de neutralizarlo. Ahora, ¿eso está viendo el presidente?
¿cómo estamos nosotros de recursos? ¿Cómo estamos nosotros con las obligaciones, no solo con los ciudadanos, sino también con entes nacionales, con entes internacionales, perdón? Creo que todo eso se debe tomar en cuenta y me parece que, o al menos nada se ha dicho, ¿no? Me parecería una torpeza que habiendo una política financiera, una política de presupuestos que acompaña a esta reforma, pues no se lo diga, no se lo explique. Y eso es lo que más me da miedo, que el día de mañana lo único que se haga es disponer la salida de las Fuerzas Armadas para que prácticamente estén patrullando las calles, estén caminando, pero el rato de que exista un peligro efectivo de alguna situación, pues prácticamente la presencia de las Fuerzas Armadas se vuelva nula o ineficiente y no ayude en absolutamente nada, ¿no? Lo cual nos regresaría a lo que ya estamos. Para eso, como le digo, hubiéramos planteado una política de mejora a la misma Policía Nacional, dotación, recursos, personal. Entonces, creo que esta situación pudo haber sido abordada desde varias aristas. Bueno, quizás están tomando las decisiones como reacción, ¿no? No sin una preparación, porque esto de la inseguridad quizás le vino al gobierno como que le explotó en la cara, pero eso ya lo haremos más adelante, Aldrin, y yo quiero agradecer por esta entrevista y veamos qué sucede en la Asamblea Nacional. Primero tiene que, obviamente, ser aprobado este proyecto en la Asamblea por el CAL para que le dé trámite y bueno, después veremos si es que en los debates correspondientes hay los votos, no hay los votos y si es que se viabiliza este tema en el legislativo, pues la ciudadanía será la que tendrá que refrendar esto en las urnas. Así que falta un largo camino todavía. Sí, 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 es largo todavía el camino, como le digo, yo creo que en el tema de la asamblea, si se logra algo, pues ya es un triunfo para el gobierno, ¿no?